Soy una mujer extremadamente amante de la naturaleza, y me encantaba pasar mucho tiempo al aire libre. Pasé gran parte de mis primeros 20 años viviendo en lugares remotos del norte, y explorando gran parte de Alaska, el Yukón y Columbia Británica. Tengo muchas historias extrañas, aterradoras y bizarras de mi tiempo en el norte, y esta es una de ellas. En el verano de 2012, cuando tenía 22 años, vivía y trabajaba en un pueblo bastante remoto en el norte de Columbia Británica, desde mayo hasta septiembre. El lugar donde trabajaba era un campamento en un parque provincial en la carretera de Alaska, a 4 horas al norte de Fort Nelson y a 2 horas al sur de la frontera entre Yukón y Columbia Británica. Siento que describir la distancia en términos de tiempo es algo increíblemente canadiense. El lugar donde trabajaba era un campamento en el parque provincial en la carretera de Alaska, a 4 horas al norte de Fort Nelson y a 2 horas al sur de la frontera entre Yukón y Columbia Británica. La mejor parte de este parque era el hecho de que tenía hermosas aguas termales naturales, lo que atraía a turistas de toda América del Norte cada verano. Vivía en un viejo remolque en una parte separada del campamento, donde vivía el resto del personal. Me acostumbré rápidamente a vivir en un lugar sin agua corriente, sin electricidad, sin servicio de celular y sin internet, y a conducir durante horas hasta Fort Nelson cada 2 semanas para comprar comestibles y lavar mi ropa. La vida era bastante agradable. Podía hacer caminatas y bañarme en las termas a altas horas de la noche, hacer amigos viajeros y pasar tiempo de calidad en la naturaleza conociendo la flora, la fauna y el paisaje. Mi trabajo en el campamento era operador de instalaciones del parque, lo que significaba mantenimiento general y limpieza de los campamentos, atender la caseta de entrada, interpretar la vida silvestre, y a veces hacía algunos turnos de seguridad aquí y allá. La sensación de vivir en el bosque era muy diferente de la sensación de vivir en una ciudad en cuanto a la seguridad. En la ciudad de donde soy, hay gente a tu alrededor, eres consciente de que tu casa o apartamento podría ser allanado, los servicios de emergencia responden rápidamente, y los vecinos también son una ventaja. Sin embargo, en el bosque me sentía más vulnerable. La policía más cercana estaba a 4 horas de distancia, y vivía en un remolque lo suficientemente destartalado como para que pudieran entrar fácilmente. Además estaba bastante oscuro y cualquiera podía merodear fácilmente por la noche. Ya estaba nerviosa durmiendo todas las noches. El remolque al lado del mío había sido abandonado por el gerente anterior del campamento, después de que su hijo se quitara la vida dentro de él. El gerente anterior había prometido numerosas veces que contrataría una empresa para que viniera desde Fort Nelson a remolcar el tráiler, pero eso nunca sucedió, al menos mientras yo vivía allí y a nadie parecía importarle demasiado. Entré al remolque una vez, vi los restos de la escena del crimen y nunca volví a entrar. A fines de los 90 también hubo un ataque fatal de un oso en las termas. Todos tuvimos que leer el informe policial increíblemente detallado y sangriento sobre eso, para nuestra capacitación de conciencia sobre osos. Así que sí, inquietante por decirlo menos. Una noche, probablemente alrededor de las 2 de la mañana, estaba durmiendo en mi remolque y me desperté con un fuerte golpe en la puerta de mi remolque. Razonablemente asustada, miro por la ventana junto a mi cama y veo un coche con las luces encendidas y 2 hombres parados en mi puerta. Puedo sentir cómo la sangre se me drena del rostro. Este es el momento que temí durante todo el verano. A través de la puerta digo, ¿en qué puedo ayudarles? Y uno de los tipos, claramente borracho, empieza a divagar sobre algo que, por más que lo intentara, no podía entender. Le digo, lo siento, no entiendo lo que me estás tratando de decir. Y el otro tipo empieza a explicarme frenéticamente algo en el mismo estado de embriaguez que el primero. Decido en ese momento que no tienen malas intenciones, y abro la puerta para hablar con ellos. Parecen visiblemente asustados, y puedo notar que están desesperados por mi ayuda, pero no tienen la capacidad mental de una persona lo suficientemente sobria como para decirme coherentemente qué pasa. Uno de los tipos empieza a contarme una historia muy larga que logro descifrar a través de todo el balbuceo y los hipidos. Básicamente, dice que él y su amigo están de vacaciones, que vinieron desde Fort Nelson a la fiesta, que tuvieron un viaje muy largo, que estaban en las termas, que estaban tomando cervezas, y que lamentaban haber tomado cervezas. Claramente no estaban borrachos,
y luego suelta la bomba de que alguien estaba corriendo por el campamento apuñalando a la gente. Miro al tipo que me cuenta la historia, y noto que tiene sangre por toda su ropa. Le digo, ¿alguien está corriendo por ahí apuñalando a la gente? Y él responde, sí, alguien está corriendo por ahí apuñalando a todos. Y el otro tipo grita, vámonos. Y se meten en el coche mencionado anteriormente y se van a toda velocidad antes de que pueda cuestionarlos más. Ahora estoy parada en la puerta de mi remolque, sola en la oscuridad, pensando que hay un loco corriendo con un cuchillo. No tengo teléfono, y sé que la única persona que tiene un teléfono es el guardabosques, y su cabaña está a unos 5 minutos caminando desde mi remolque. Recordé que tenía un radio, así que corro dentro de mi remolque, cierro la puerta con llave, e intento comunicarme con el guardabosques por el radio. Su radio está apagado, por supuesto. Lo único que puedo hacer en este punto es ir a la cabaña del guardabosques y notificarle la situación. Salgo de mi remolque y corro a través de la oscuridad por el terreno de mantenimiento, atravesando un matorral y directo hacia la cabaña del guardabosques. Cada sonido que escucho desde el bosque que me rodea hace que mi corazón lata más rápido. Sigo imaginando a este hombre maniático acechando entre los arbustos, entrando en las tiendas de la gente y apuñalando a todos como en una mala película de terror. Llego a la cabaña del guardabosques y golpeo su puerta. Me responde en unos minutos, visiblemente privado de sueño, y le cuento toda la historia. Mientras estoy allí, llama a la policía y le dicen que están en camino y llegarán en 4 horas. El guardabosques agarra su arma, me acompaña de regreso a mi remolque y me dice que no deje entrar a nadie. Me mantengo despierta el resto de la noche escuchando cualquier tipo de disturbio a mi alrededor. Ese tipo de escucha intensa en la que te concentras tanto en cualquier sonido externo que casi te sientes sorda por el silencio. Después de unas 2 horas de hacer esto, mi remolque empieza a balancearse de un lado a otro. Me congelo, el corazón me cae al suelo. Puedo escuchar el sonido de alguien respirando muy fuerte, y pienso, esto es todo. El maníaco con el cuchillo va a acabar conmigo y este remolque será otro que tendrán que remolcar. Estoy sentada en mi cama, en mi remolque mientras se balancea, esperando que el maníaco deje de atormentarme y simplemente rompa la ventana para apuñalarme. Sigo escuchando atentamente la respiración fuerte. Es entonces cuando escucho un gruñido que no suena humano. Tengo la sensación de que no es lo que pienso, y miro por la ventana de mi remolque. Es un maldito bisonte rascándose la espalda contra el costado de mi remolque, lo que hace que se balancee de un lado a otro. Gran momento, bisonte. Las autoridades llegan alrededor de las 6:30 de la mañana y proceden con su investigación durante 10 horas. Cierran las termas y todo el campamento se convierte en un episodio de CSI. No escuchamos nada sobre lo que sucedió durante la noche hasta que la investigación termina. Aparentemente hubo un tipo en las termas que hizo un comentario lascivo sobre una de las mujeres en otro grupo, lo que resultó en una discusión. El tipo desapareció y regresó 1 hora más tarde con un cuchillo, apuñaló a 2 de los chicos del grupo y se fue de vuelta a Fort Nelson, no sin antes detenerse en mi remolque con su amigo para contarme sobre el incidente, por supuesto. Sí, uno de los chicos en mi remolque era el tipo que estaba apuñalando a la gente. Supongo que él y su amigo se detuvieron en mi remolque para que pareciera que eran inocentes. Lógica de borrachos, supongo. Los 2 chicos que fueron apuñalados sobrevivieron, lo cual es bueno. Durante muchos días después de este incidente, estuve limpiando ropa y trapos empapados de sangre en varios lugares del campamento. Fue una experiencia surrealista, tener que recoger rastros del ataque mientras trataba de procesar lo que había sucedido. Afortunadamente nadie murió, pero la sensación de vulnerabilidad y el terror que sentí aquella noche fueron difíciles de olvidar. Después de esa noche, el ambiente en el campamento cambió un poco. Aunque seguíamos trabajando y atendiendo a los turistas, había una sensación latente de inseguridad. Cada sonido extraño o movimiento en la oscuridad me ponía en alerta. Incluso los animales, que antes me parecían parte de la magia del lugar, empezaron a hacerme sentir inquieta. Recuerdo que una vez vi a otro bisonte cerca del campamento, y en lugar de asombro, solo sentí ansiedad. Finalmente, cuando terminó la temporada y me fui del campamento, me llevé conmigo no solo las hermosas memorias de las aguas termales, los bosques y la vida silvestre, sino también una lección importante sobre la fragilidad de la seguridad en los lugares más remotos.
A pesar de todo, sigo amando la naturaleza, pero ahora soy mucho más consciente de los riesgos que implica vivir y trabajar en áreas tan aisladas. Cada vez que pienso en aquella noche, me siento agradecida de que no terminó peor, y aunque la mayoría de mis recuerdos de esa época están llenos de paz, también hay un rincón oscuro que siempre me recordará que incluso en la más serena naturaleza, los peligros pueden estar a la vuelta de la esquina. Si alguna vez te encuentras trabajando en un lugar remoto, asegúrate de estar lo más preparada posible. A veces, no es la naturaleza lo que te pone en peligro, sino las personas que también están allí. Nací y crecí en Alaska, específicamente en Anchorage, y había decidido comenzar mis estudios de pregrado en una pequeña ciudad universitaria en Montana. De todos modos, debido a muchas dificultades financieras, mi familia y yo decidimos que mudarme de regreso a casa y estudiar localmente sería nuestra mejor opción. Así que el año académico terminó y mi mamá voló para encontrarse conmigo en un viaje por carretera a través de Canadá, antes de reingresar a los Estados Unidos, por el lado de Alaska, por supuesto. Dado que tenía la intención de vivir en Montana durante 4 años, había muchas cosas en mi auto que lo estaban sobrecargando, por lo que no me entusiasmaba ir rápido por caminos desconocidos. El primer día o algo así fue genial. Mi mamá y yo nos detuvimos aquí y allá para hacer algunas compras en algunas ciudades canadienses más grandes. En general, intentábamos viajar principalmente durante las horas de luz del día, pero durante la madrugada y las tardes solía conducir yo. Mi mamá había tenido una cirugía ocular un año antes de todo esto, por lo que su vista no era muy buena de noche. En la tercera noche, yo estaba conduciendo hacia el hotel de mi mamá en Dawson, Yukon, y todo iba bien, pero estábamos un poco atrasados y oscurecía más rápido de lo que me hubiera gustado. En algún lugar después de Stuart Crossing, terminamos con un completo idiota pegado a nuestra parte trasera con las luces largas encendidas. Estaba un poco molesto porque ya estaba yendo casi 10 kilómetros por encima del límite de velocidad, así que me aparté y esperé a que el tipo pasara. Me gustaría señalar que esta era una carretera de un solo carril de 2 vías, con casi nada de tráfico. A pesar de que me aparté y esperé a que este tipo me pasara, parecía imitar mis movimientos, quedándose justo detrás de mí incluso cuando me moví casi fuera de la carretera. Para entonces comencé a sentir una pesada y fría sensación en el estómago. Mi mamá comenzó a entrar en pánico. Como mencioné antes, la mujer no veía nada en la oscuridad, y yo estaba teniendo dificultades para ver algo en mis espejos con las luces largas de este idiota deslumbrándome. Desafortunadamente, no pude identificar la marca o el modelo del vehículo, mucho menos la matrícula o algo sobre el conductor. Todo esto continuó por un tiempo. Reduje la velocidad hasta el límite como diciendo, si quiere ir rápido, que pase, en cierto sentido. Aún así, el acoso y las luces largas continuaban, incluso cuando otras personas pasaban y le hacían señales con sus luces a este tipo. Estábamos a unos 10 kilómetros fuera de Arlington cuando las cosas escalaron. Mientras nos acercábamos a la civilización, Arlington al menos, mi mamá me dijo que simplemente acelerara y los perdiera. El conductor de repente aceleró, como si sintiera que ahora estaba huyendo activamente, e intentó embestirnos por la parte trasera del lado del conductor. Podría haber sido pura suerte que fallaran, o que yo acelerara más rápido que ellos. Mientras todo esto sucedía, mi mamá intentaba hacer una llamada a los servicios de emergencia, pero ninguno de sus teléfonos tenía señal. Tenemos un operador local, e incluso en Montana, el servicio era terrible. Para entonces ya estaba rompiendo el límite de velocidad por al menos 20 kilómetros por hora cuando el motor detrás de nosotros rugió y el vehículo, un gran SUV, me di cuenta, nos pasó a toda velocidad y de repente frenó, colocándose diagonalmente frente a nosotros. Frené bruscamente en respuesta y casi pierdo el control, ya que casi me salgo completamente de la carretera. En el asiento del pasajero, mi mamá gritaba histéricamente, pero yo casi no me di cuenta en ese momento. Frente a mí, pude distinguir varias figuras en el SUV, aunque no me concentré demasiado en eso. Todo lo que recuerdo es ver prácticamente rojo antes de cambiar a reversa y pisar el acelerador. Luego cambié de nuevo a marcha y aceleré hacia adelante. Casi golpeo la parte trasera del SUV en el escape. Después de eso,
No estaba completamente seguro de qué sucedió. Estaba acelerando y el vehículo aún nos seguía, pero más atrás. Cuando llegamos a Arlington desaparecieron en alguna calle lateral, y mi mamá y yo debatimos si ir o no a la policía. Nos detuvimos en el primer lugar con luces encendidas, un hotel, y mi mamá entró corriendo para usar el teléfono. Esperé en el auto temblando por la adrenalina y ansioso, por si ese sub aún estaba merodeando. Traté de racionalizarlo, tal vez solo algunos adolescentes idiotas que no entendían la etiqueta de manejo o cómo conducir cerca de alguien. Tal vez solo fue una broma. Consideré que podría haber sido algo relacionado con seguros, pero parecían más interesados en sacarme de la carretera que en hacerme chocar con ellos. Al final, la policía local no pudo hacer nada, así que mi mamá y yo seguimos nuestro camino hacia Dawson, solos y un poco paranoicos. Cuando regresamos acordamos no contarle esto a Dan, ya que ya era bastante controlador y paranoico de por sí. Supongo que su paranoia no es del todo infundada, ya que si las cosas hubieran sido diferentes, tal vez no estaría aquí para contarles esta historia. Soy un hombre de 25 años, y esto me sucedió cuando tenía alrededor de 12 años. Fui a un viaje de pesca de una semana con mi familia. Crecí en un pequeño pueblo llamado Dos Ríos, Alaska, a unos 80 kilómetros al sur del Círculo Ártico. Uso la palabra pueblo de manera un tanto vaga, porque era un tramo de carretera de unos 25 kilómetros en medio del bosque, a una hora al norte de Fairbanks, el pueblo más cercano, con caminos de tierra y casas que se extendían a lo largo de la carretera, en una zona montañosa y densamente arbolada, con una única gasolinera, una lavandería, un café y una escuela primaria de jardín de infancia hasta 8º grado con unos 50 niños asistiendo en cualquier año. Menciono todo esto porque, basado en este estilo de vida, yo era relativamente ignorante sobre lo malas que podían ser algunas personas, aunque mis padres intentaron explicármelo un poco y darme consejos para evitar ser objetivo de tipos raros. No hables con extraños, siempre camina con la espalda recta, el pecho afuera y los ojos al frente para parecer menos vulnerable, y si alguien alguna vez intenta secuestrarte, patea, araña, rasguña y grita tan fuerte como puedas. Tomé este consejo en serio, aunque nunca pensé que realmente me encontraría en una situación así, por lo que me volví complaciente. Cuando esto sucedió, era pleno verano, en junio, y lo recuerdo porque era el Día del Padre, un dato que se vuelve relevante más adelante. El verano en Alaska significa 24 horas de luz. El sol está alto en el cielo todo el día y la noche. Lo más oscuro que se pone es cuando el sol se oculta detrás de una colina, aunque el cielo permanece azul y el clima es suave y agradable, en contraste con el invierno, cuando tenemos 3 horas de luz al día y la temperatura es de 40 grados bajo cero. Mi madre, mi padre, mis 2 hermanos, de 11 y 7 años, y mi primo de 11 años fuimos a una excursión de campamento y pesca de una semana en el sur de Alaska. El sur de Alaska es absolutamente hermoso, con frondosos bosques verdes y enormes montañas, la tierra de Dios. Si te adentras lo suficiente al sur, se convierte en una selva tropical literal. Conducimos alrededor de 322 kilómetros hacia el sur, hasta un área llamada el Río Ruso. Una de las cosas intimidantes sobre Alaska es que puedes conducir cientos de kilómetros en cualquier dirección sin ver señales de civilización. Es simplemente un vasto, hermoso y prístino desierto sin tocar. La última frontera. Llegamos al río alrededor de las 3 de la tarde e inmediatamente nos dispusimos a pescar salmón. Estacionamos la caravana en un área de estacionamiento para acampar en una colina y montamos nuestras tiendas. Caminamos por un sendero a través del bosque que zigzaguea cuesta abajo por la ladera de la colina, similar a un sendero de cabras, pero con barandillas. Desde la cima de la colina se puede oír el murmullo del río y ver partes de él a través de los huecos entre los árboles, pero tan pronto como empiezas a caminar hacia abajo, inmediatamente te ves envuelto en una vegetación espesa y árboles altos y densos, principalmente abetos y abedules. Cuando llegamos al fondo había pescadores por todas partes. Para aquellos que no lo saben, la pesca de combate es pesca en espacios reducidos, hombro con hombro, con gente a lo largo del río luchando por los mismos peces. A veces,
Si atrapas uno, alguien puede cortarte la línea y llevárselo, y a menudo pueden ocurrir peleas a puñetazos por los peces y los lugares a lo largo del río. Cuando la gente ve a alguien atrapando un pez, multitudes de personas comienzan a correr hacia esa área, en un intento de atrapar uno ellos mismos, o ver si pueden aprovechar la oportunidad para robarlo. Es extrañamente intenso, para lo que de otro modo sería una actividad relajante. Encontramos nuestros lugares que no estaban demasiado llenos de gente, colocamos nuestras cañas y cebos, y comenzamos a pescar. En mi lado del río había una pequeña barra de grava, una leve inclinación y un sendero principal, en su mayoría cubierto por una delgada línea de árboles, donde la gente podía caminar río arriba y abajo. Luego, había vegetación espesa subiendo la colina donde estaban los campamentos. En el lado opuesto, una pendiente pronunciada y más vegetación densa. No había senderos ni lugares de acampada, nada. Solo cientos y cientos de kilómetros cuadrados de bosque en el otro lado del río. Pasaron unas horas y no tuvimos suerte. No había ni siquiera un mordisco. Oía el grito ocasional de pez, y luego el sonido de docenas de pies corriendo por el agua hacia la voz. Podíamos ver los peces por todas partes, pero no hubo ni siquiera un mordisco. Ya eran alrededor de las 8 de la noche, y todos habían desistido en ese punto, decidiendo dar por terminada la jornada. Sin embargo, era el Día del Padre y yo aún estaba decidido a atrapar un pez para mi padre como regalo. Estaba solo, pero aún había algunas personas dispersas río arriba y abajo. Aún sin suerte, recogí mi red y mi caña y me moví un poco más abajo del río, con la esperanza de que, al estar más lejos de la multitud, tendría todos los peces que pasaran para mí solo. Estaba un poco receloso de estar tan lejos de la gente. Sin embargo, porque de vez en cuando oía algunos ruidos y crujidos en el bosque al otro lado del río, y en el sur de Alaska, hay una densa población de osos grizzly. Así que me aseguré de que al menos hubiera algunas personas cerca, por si un oso decidiera aparecer y unirse a la pesca de combate. Aunque los grizzly son enormes, a menudo tienen tanto miedo de nosotros como nosotros de ellos, a menos que los sorprendamos, estén con sus crías o nos interpongamos en su comida, que es lo que la mayoría de nosotros estábamos haciendo en el río. Estaba vadeando lentamente por el río, intentando atrapar un salmón con mi red en ese punto, ya que no había tenido suerte con mi caña. Estaba tan concentrado en mi objetivo que no me di cuenta de que ya era la 1 de la madrugada. Dios santo. Como el sol nunca se ponía, había perdido completamente la noción del tiempo. Había estado en el río durante horas. Lo otro que no había notado era que estaba tan concentrado en atrapar un pez para mi padre que me había alejado de todos. Miro río arriba y abajo, y no hay absolutamente nadie a la vista, ni siquiera el sonido lejano de conversaciones, gente caminando por el agua o el sonido de una caña lanzándose. Lo único que oigo es el murmullo del agua rápida alrededor de mí, mientras vadeo en medio del río. Comienzo a sentirme ansioso e incómodo, lo cual es inusual para mí porque crecí en el bosque, y comienzo a tener visión de túnel, concentrándome en cualquier sonido que pueda sobresalir sobre el ruido del agua. No oigo nada hasta que de repente un crujido, el cliché de una rama rompiéndose. Cualquier persona con experiencia en el bosque te dirá que lo único que rompe ramas en los bosques de Alaska son los osos y las personas. Lo peor era que el sonido provenía de enfrente de mí, en la ladera del otro lado del río donde no debería haber nadie. Miro hacia el terraplén en el lado opuesto del río, a unos 7,5 metros de mí, y veo un mechón de cabello rubio entre los arbustos. Lo miro durante unos segundos, sin estar completamente seguro de lo que estoy viendo, aunque nervioso de que sea un oso, hasta que el cabello comienza a elevarse, y el vello en mi nuca también se eriza cuando veo que es un hombre de mediana edad, levantándose de una posición agachada, obviamente escondido intentando no ser visto. Ojalá hubiera sido un oso. No sería la primera vez que me topo con uno. Tiene el cabello rubio y rizado, piel pálida, una barriga cervecera y lleva una sudadera con capucha de color rosa brillante, lo que me parece raro para alguien que está en medio del bosque de Alaska. Me está mirando y yo lo estoy mirando a él. «Hola, chico», dice con una voz áspera y entrecortada, parcialmente ahogada por el sonido del río. «Hola», respondo nervioso pero tratando de que no se note. «Veo que tienes una red allí, me vendría muy bien, solo tengo una caña». «Es de mi papá», le respondo. «¿Dónde está?»,
No deberías estar solo aquí, hay muchos osos por aquí. Ven conmigo, tengo un lugar secreto para pescar justo al otro lado del río, a través de los árboles. Hay muchos peces, podemos turnarnos usando tu red. Claro, pienso. No soy un tonto. Hay un pequeño puente de mantenimiento justo río abajo. Dice. Sigo mirándolo. El denso bosque a ambos lados empieza a sentirse más como paredes altas y amenazantes que me atrapaban allí, sin otra alma a la vista, solo yo y este hombre. Encuéntrame allí, dice de repente y con firmeza. Yo, siendo tímido y autoconsciente en ese momento, tartamudeé y simplemente dije, está bien. Se adentra en la línea de árboles donde apenas puedo verlo, y sigue observándome mientras camina río abajo. No soy tonto, sé que esto no está bien. Obviamente estaba tratando de no ser visto antes de que yo lo viera. ¿Cuánto tiempo llevaba siguiéndome, merodeando por el bosque, observándome y esperando a que me alejara solo? No debería haber nadie en ese lado del río. No he visto a nadie en ese lado en todo el día. Sigue caminando un poco por delante de mí, en el otro lado del río, mirando hacia atrás de vez en cuando para asegurarse de que lo sigo. Se da la vuelta, y yo inmediatamente me agacho y finjo atarme los zapatos. Miro hacia arriba y espero el primer segundo en que esté fuera de mi vista. Y entonces giro 180 grados, y comienzo a caminar en la dirección opuesta, buscando a alguien, a cualquiera, para que no sea solo yo con este tipo raro. Miro hacia atrás y mi corazón se hunde en mi estómago. Esa terrible sensación de mariposas, pero mariposas que sufren de ansiedad severa. Veo al hombre parado en el medio del puente, mirándome fijamente, como si estuviera mirando directamente a mi alma. No puedo ver bien su rostro, pero puedo sentir su intensa agitación. No sé por qué esto me asustó tanto, pero levanta la mano y comienza a saludarme. Me doy la vuelta y sigo caminando, sintiendo su mirada taladrándome. Finalmente veo a una pareja un poco más arriba del río. Camino rápido hasta alcanzarlos y me quedo cerca de ellos. Pero sigo pescando, aún decidido a atrapar un pez para mi papá en el Día del Padre. Debería haber dicho, olvídalo, y haber regresado al campamento, pero no, seguí pescando. Las multitudes de personas se habían reducido mucho a estas alturas. Había mucha distancia entre las pocas personas que quedaban, y la ocasional pareja que caminaba de la mano por el sendero o a lo largo del río. Entonces volvió a suceder. De nuevo me concentré tanto en lo que estaba haciendo que no noté que, otra vez, estaba completamente solo. Soy un idiota. No lo noté de inmediato. Estaba demasiado concentrado en la pesca, pensando en dónde estaban los peces y dónde debía meter mi red, ya que la luz que se doblaba en el agua distorsionaba la ubicación real de los peces. Pero mi estado casi trance se rompió repentinamente por el fuerte sonido de algo estampando y cargando hacia el agua, acercándose a mí. Mi primer pensamiento fue, un oso. Miro hacia arriba y veo un destello de rosa y rubio. Es el hombre, y de nuevo preferiría que fuera un oso. Siento una presión fuerte en mi brazo y siento que me levantan del cuello de mi camisa, ahorcándome. Pensé que íbamos a compartir tu red, dice con un tono extrañamente calmado, pero al mismo tiempo puedo oír y sentir la agresión predatoria en su voz. Me están arrastrando por el agua hacia el otro lado del río. No puedo mantener el equilibrio y no puedo soltarme de su agarre. Sabía que debía gritar. Necesitaba gritar. En mi cabeza, desesperadamente quería gritar, pero estaba congelado y confundido. Todo sucedió tan rápido que aún estaba tratando de procesarlo, aunque al mismo tiempo sentía que todo estaba sucediendo en cámara lenta. Sentía que en realidad no estaba pasando. Incluso si hubiera intentado gritar, estaba siendo asfixiado por mi camisa hasta el punto de que me quemaba, y no pensaba que nadie me oiría por encima del rugido del río. Simplemente me dejé llevar, como si jugara a estar muerto, como si eso fuera a funcionar, mirando fijamente a lo lejos. Aún no sé por qué eso fue todo lo que hice. El lugar secreto está justo aquí, idiota. Te va a encantar, te lo prometo. Hay muchos peces para nosotros, dice con un tono cada vez más agresivo. Nadie lo encontrará. El agarre apretado en mi brazo comenzó a doler, pero aún me aferraba a mi red y a mi caña de pescar. Recuerdo estar mirando al cielo, el borde de mi visión enmarcado por las copas de los árboles. El cielo era de un azul muy apagado y blanco, sin nubes. No sé por qué esta imagen destaca tanto en mi memoria, pero lo hace. ¡Oso! Oigo un grito ligeramente resonando en el río. ¡Oso!
Vuelvo a oír seguido de una serie de fuertes palmadas. De repente, siento que el agarre del hombre se afloja y caigo completamente sumergido en el agua fría. Inhalé algo de agua porque me soltó tan bruscamente. Me levanté y comencé a toser el agua que había tragado accidentalmente, y vi a un grupo de personas bajando por el sendero, a través de un hueco en la línea de árboles. Había unos 8, caminando con sentido de urgencia, como si estuvieran en una misión. Luego veo que una de ellas es mi madre, y oigo que grita mi nombre. Tomo mi red, saco mi caña del agua y comienzo a caminar hacia el sendero. Miro hacia atrás y el hombre ya no está. Se había desvanecido, aunque supongo que saltó rápidamente a la pendiente opuesta a la que me estaba arrastrando cuando oyó venir a la gente y se escondió de la vista. Me uní al grupo, aliviado, y decidí que ya era suficiente pesca por esa noche. No valía la pena arriesgarme a ser arrastrado por un tipo extraño con aspecto de hisopo de algodón y cabello rizado. Lo último que vi fue esa estúpida sudadera rosa. Eran las 3 de la mañana y el cielo seguía brillante. Resulta que mi madre se había preocupado porque no había vuelto de pescar y ya era muy tarde. Así que envió a mis hermanos y a mi primo con un walkie-talkie a buscarme. Escudriñaron el sendero durante unos 30 minutos, y de repente se encontraron con una osa y su cría. Se pusieron en contacto con mi madre por el walkie-talkie, y le dijeron que habían visto a una osa con su cría. Mi madre, que en paz descanse, entró en modo osa madre para proteger a sus propios cachorros. Agarró un rifle, y tantas personas de los campamentos cercanos como pudo, y se dispusieron a buscar a mis hermanos, mi primo y a mí. Justo tropezaron conmigo primero, pero pronto encontramos a mis hermanos y primo. Volvimos al campamento y me senté junto al fuego durante unos 30 minutos, pensando en todo lo que acababa de suceder. Nadie vio al hombre, y nunca le conté a nadie lo que pasó, quizás avergonzado de que no hice nada para luchar contra él. Así que, incluso en los bosques de Alaska, nunca sabes quién puede estar observándote. Cuando mi papá tenía 20 y tantos años, él y un amigo suyo hicieron un viaje improvisado a Alaska, principalmente porque eran jóvenes que no podían permitirse ir a ningún otro lugar de vacaciones. Ambos eran británicos, lo que significaba que destacaban como un pulgar dolorido donde quiera que fueran, especialmente en Alaska y todo eso. Los dos habían viajado por Europa antes, pero estaban acostumbrados a hacerlo usando hostales, donde básicamente entras la misma noche de tu estancia para reservar una habitación. Creo que son bastante comunes en Europa. No tengo idea de por qué mi padre pensó que el desierto de Alaska sería igual, porque no lo era. No habían planeado reservar un hotel con antelación, y se quedaron sin lugar donde dormir cuando llegaron. Terminaron moviéndose por ahí haciendo autostop con todas sus pertenencias en una mochila. Claro, esto fue a finales de los años 70, por lo que hacer autostop no era tan peligroso como lo es hoy en día, aunque sigue siendo una idea bastante estúpida. Creo que las cosas empezaron a ponerse complicadas aproximadamente una semana después de su viaje, cuando se dieron cuenta de que se estaban alejando más de la civilización, y la gente se mostraba menos dispuesta a darles un aventón. En algún momento, cada vez más desesperados, aceptaron la oferta de un hombre que dijo llamarse Dave y que conducía un gran camión con una grúa hidráulica. Dave dijo que trabajaba para una compañía de cable. No estoy seguro si realmente dijo cable, pero sé que era una empresa bien conocida, donde conducir una grúa elevadora no sería algo fuera de lo común. Mi papá y su amigo empezaron a percibir algunas vibraciones extrañas de él bastante rápido, pero de nuevo, cualquier persona trabajando en un lugar tan apartado como ese es probable que sea un poco extraña, así que ignoraron sus instintos. Dave había accedido a dejarlos en un motel que conocía, pero insistió en que pararan en varios bares en el camino. Como era su única oportunidad de pasar la noche en un edificio real, aceptaron, aunque con algo de reticencia. Alrededor del tercer bar todos estaban un poco ebrios, y en algún momento mi papá y su amigo perdieron de vista a Dave. Finalmente, después de una búsqueda exhaustiva en la zona, quedó claro que él y su grúa hidráulica ya no estaban en el lugar. Vaya, esto era un gran problema, ya que habían dejado sus mochilas en el camión, así que, junto con la mayor parte de su dinero y pertenencias, ambos habían perdido sus pasaportes. Doble vaya. No estoy seguro de los detalles exactos después de ese punto, pero sé que lograron encontrar a alguien que se apiadara de ellos,
y los llevara a una estación de policía, donde dieron una descripción de Dave y el nombre de la compañía para la que supuestamente trabajaba. Sin embargo, cuando la llamaron, la empresa respondió diciendo que Dave no era un empleado suyo, y que el camión no coincidía con la descripción de los que usaban. A pesar de los mejores esfuerzos del departamento, no pudieron rastrearlo. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Mi papá y su amigo estaban bastante desanimados, por decirlo menos, pero lograron contactar con la embajada para solucionar el problema de los pasaportes, obtuvieron algo de dinero y terminaron quedándose en medio de la nada en Alaska durante el resto de sus vacaciones. Sin embargo, lo mejor de la historia ocurrió aproximadamente 5 meses después, ya de vuelta en Inglaterra. Ambos se habían recuperado de su miserable experiencia cuando recibieron una llamada telefónica de las personas que les habían ayudado a solucionar el problema del pasaporte. Alguien había devuelto de manera anónima sus mochilas al departamento del sheriff de la ciudad donde las habían dejado. Cada uno de los objetos estaba intacto: pasaportes, dinero, ropa. No faltaba absolutamente nada. Solo pueden especular que Dave pudo haber estado intentando atraerlos de vuelta a su casa con el señuelo de sus pertenencias. Basado en su extraña personalidad y las mentiras en sus historias, no estaba fuera del ámbito de lo posible, pero agradecían que, al parecer, tuvo un cambio de corazón, devolvió sus cosas y no escaló más la situación. Crecí en una isla en Alaska, y viví en la misma propiedad desde mi nacimiento, hasta que me gradué de la escuela secundaria. Nuestra casa tenía 2 pisos, y el primer piso tenía un baño, la sala de calderas, un cuarto de almacenamiento, la entrada, y una sala de recreación. Una de las paredes tenía algunos trozos de madera contrachapada, de modo que podías pasar cables de extensión a través de ellos hacia nuestro espacio de acceso. Teníamos un camino de entrada en forma de C, donde se entraba por un lado, se estacionaba en el garaje, y luego simplemente se salía hacia adelante. El espacio de acceso consistía en 2 grandes tanques de agua, porque recolectábamos nuestra propia agua de lluvia, y también usábamos este espacio para almacenamiento. El espacio medía unos 3 metros por 4,5, pero solo tenía 1 metro de altura. Teníamos que levantar una tapa para acceder a los tanques de agua. Solo podías entrar al espacio de acceso desde un costado de la casa. Era una puerta de 60 por 60 centímetros que tenía un candado de seguridad, pero nunca lo cerrábamos con llave. El área de nuestro perro, Brewster, estaba en este lado de la casa también. Tenía un gran espacio cercado, su propia escalera y un porche que estaba parcialmente cubierto, además de una caseta para perros. Brewster era una mezcla de Weimaraner y labrador chocolate. Pesaba 58 kilos. Y era un perro fantástico que solo ladraba cuando era necesario. Durante el verano teníamos osos negros en nuestro patio la mayoría de las noches, y Brewster daba un ladrido rápido para que se fueran, y nosotros conocíamos sus ladridos. Éramos 4 en mi familia. Mis padres, yo y mi hermano mayor, que era 2 años mayor que yo y tenía síndrome de Down. Mi hermano estaba en educación especial en la escuela, y había otros niños que iban a la misma sala de vez en cuando durante el día, porque tenían discapacidades menores, y podían mantenerse al día en algunas clases generales, pero algunos de los niños tenían problemas de disciplina o enfermedades mentales. Mi hermano era muy querido por los niños de la escuela y todos lo conocían. Un día, un chico nativo que tenía unos 15 años vino a nuestra puerta y quería jugar con Travis. Nos pareció raro, porque Travis tenía síndrome de Down moderado y realmente no le gustaba jugar con otros niños, aunque sí le gustaba observar cómo jugaban. A Travis le gustaba ver películas y escuchar música. Mi mamá le preguntó al chico cuál era su nombre, y dijo que se llamaba Mark, y que conocía a Travis de la escuela secundaria del año anterior, porque a veces iba a la clase de Travis para que le ayudaran con su trabajo escolar. Recuerdo que me miraba demasiado, y no parecía alguien con discapacidad mental. Mi mamá lo dejó entrar pero mantuvo un ojo vigilante sobre él. Travis parecía no querer que él estuviera allí, y mi mamá le dijo a Mark que pronto cenaríamos, y que ya era hora de que se fuera. Mi mamá averiguó que se había mudado a la zona donde vivíamos, pero aún así quedaba un poco lejos. Había estado entrando y saliendo de hogares de acogida la mayor parte de su vida, y sus padres eran adictos abusivos. Creo que vino otra vez,
y mi mamá sintió pena por él, pero también sintió que algo andaba mal. Sentía que venía por mí. Mi mamá le dijo educadamente que a Travis no le gustaba mucho tener visitas, y él pareció estar bien con eso y nunca volvió a venir. Mis padres iban a un servicio religioso los miércoles por la tarde, y se iban por un par de horas. Yo me quedaba en casa con Travis. En ese momento yo tenía 11 años, y él tenía 13. Empecé a ayudar en la guardería de la iglesia cuando tenía 9 años, y cuando cumplí 11, mis mejores amigas y yo tomamos un curso de niñera que incluía RCP y primeros auxilios. Comenzamos a hacer de niñeras juntas, y a los 12 años comencé a cuidar niños por mi cuenta. Mi mamá era ama de casa y siempre estaba en casa, excepto los miércoles en la iglesia. Mis padres no bebían, no consumían drogas ni fumaban. Solo puedo recordar un par de veces que mis padres salieron y necesitábamos una niñera. Solía dejar la puerta del piso de abajo sin llave cuando mis padres solo iban a estar fuera por un par de horas. Los estaba esperando en media hora, y me sorprendí cuando escuché la puerta del piso de abajo abrirse. Pensé que debía haber escuchado el auto llegar. Travis estaba despierto más allá de su hora de dormir, así que silenciosamente lo llevé a su dormitorio para que se metiera en la cama. Comencé a caminar por la cocina hacia la parte superior de las escaleras y llamé, «Mamá, papá». Entonces oí que los pasos se detenían y, mirando hacia abajo por las escaleras, vi unas botas de trabajo de hombre y unos jeans. Esto no eran mis padres, pensé. Como estaban las escaleras, solo podía ver la mitad inferior de una persona sin bajar. Estaba muerta de miedo y corrí hacia Travis, quien caminaba por el pasillo. Lo agarré y lo arrastré al dormitorio de mis padres, porque era la única habitación que tenía llave, teléfono y rifles. Los niños con síndrome de Down son muy tercos, así que mi hermano solo quería ir a su habitación, pero logré que se sentara en la cama. Intentaba mantenerlo en la habitación mientras agarraba una pistola para llamar a mi vecina. Aún podía oír al intruso caminando por abajo. Mi vecina contestó el teléfono inmediatamente y yo susurré, «Hay alguien en mi casa. Tengo miedo». Ella me dijo que saliera al porche delantero y que ella estaría allí. Reuní valor y corrí a la puerta para salir. Afortunadamente ya estaba en nuestro camino de entrada y tenía su propio perro con ella. Me hizo saber que iba a entrar por la puerta de abajo. Desapareció de mi vista, pero volvió rápidamente y me dijo que la puerta estaba cerrada con llave, así que subió las escaleras. Llegó a la parte superior cuando escuchamos la puerta de abajo abrirse y el crujido de la grava mientras el intruso huía corriendo. Soltó la correa de su perro, y este persiguió a la persona hacia el bosque. El perro regresó 10 minutos después, y nuestra vecina se quedó con nosotros hasta que mis padres llegaron a casa. Nunca llamaron a la policía, porque creo que mis padres asumieron que era un vecino que solo me estaba molestando, y vivíamos en un lugar seguro donde solo había que preocuparse por los osos y, ocasionalmente, algún lobo. Una semana después de este incidente, nuestro perro comenzaba a ladrar 15 minutos después de que nos acostábamos, cada noche. Mirábamos por las ventanas y nunca veíamos nada. Pensábamos que eran osos, porque era primavera y Brewster probablemente solo se estaba acostumbrando a ellos de nuevo. Pasaron unos meses y el ladrido continuaba. Mi mejor amiga se quedó a dormir y siempre nos quedábamos en la parte de abajo para poder hacer más ruido y quedarnos despiertas hasta tarde. Kate tenía un hermano 7 años mayor, y le pedimos si nos podía traer algo de alcohol. Sé que éramos jóvenes, pero eso era lo normal en nuestra ciudad. Los niños empezaban a beber, fumar y hacer otras cosas en la escuela media por el aburrimiento. Creo que recibíamos unos 4 metros de lluvia al año, así que pasábamos mucho tiempo adentro. Eran pasadas las 12 de la medianoche, su hermano no había aparecido, y Brewster tampoco ladró esa noche. Estábamos sentadas en las escaleras, trenzándonos el pelo la una a la otra, y ambas sentimos como si alguien nos estuviera observando. Miramos hacia una ventana y vimos a un hombre mirándonos desde afuera. Subimos las escaleras corriendo, llenas de pánico. Pensamos que tal vez era su hermano, pero él no se habría acercado a la ventana para espiarnos, y la cara parecía demasiado oscura para ser la suya. Teníamos las luces encendidas en el piso de abajo y no había luces cerca de esa ventana afuera, así que era difícil saber quién era. No despertamos a nuestros padres, por si acaso era su hermano. Esperamos 30 minutos y volvimos abajo para recoger nuestras cosas. Luego nos fuimos a dormir a mi habitación. Al día siguiente hablamos con su hermano, y no había sido él.
Esa noche, Brewster volvió a ladrar de nuevo. 2 meses más tarde me había ido a la cama y escuché a Brewster ladrar. Miré por la ventana como siempre y no vi nada. Me volví a dormir, pero me desperté de nuevo con Brewster ladrando frenéticamente. Miré por mi ventana y vi a un hombre corriendo por nuestro camino de entrada. Pensé en despertar a mis padres, pero teníamos un sendero al costado de la casa que los niños usaban para llegar a la carretera detrás de nosotros. El vecindario estaba en la ladera de una montaña, así que todos los niños usaban senderos para ir directamente de una carretera a otra en lugar de usar las carreteras principales. Nunca había visto a nadie salir de esa parte del camino de entrada, porque el sendero estaba en el lado sur de la casa, junto con el espacio de acceso y el área de Brewster. Mi habitación era la única en el lado norte. Decidí volver a dormir. Estaba dando vueltas en la cama, 15 minutos pasaron y olía a humo. Fui al pasillo y el olor era mucho más fuerte, y el cuarto de Travis, que estaba justo enfrente del mío, empezaba a llenarse de humo. Grité: «¡Fuego, fuego, despierten!». Mis padres se levantaron, pero Travis no quería salir de la cama. Gracias a Dios por la fuerza de la adrenalina logramos salir. Sacamos a Brewster de su encierro y los vecinos vinieron a ayudarnos. Los bomberos llegaron bastante rápido, pero el fuego había destruido el espacio de acceso y los dormitorios de mis padres y Travis, porque estaban justo encima del espacio de acceso. Los bomberos apagaron el fuego, afortunadamente, y nadie resultó herido físicamente. Esa fue una de las noches más aterradoras de mi vida. Siempre recordaré cuando el jefe de bomberos se arrodilló para hablar conmigo después de hablar con mis padres y me dijo: «Melinda, creemos que fue provocado». Lo miré con lágrimas corriendo por mi rostro y le dije con enojo: «¿Quién es provocado?». Todos empezaron a reírse muy fuerte y yo pensaba: ¿cómo es esto divertido? Un pirómano pudo haber matado a mi familia. Así que me explicó que era un pirómano. Todavía soy amiga del hijo del viejo jefe de bomberos, y comparto esa historia con él a menudo, porque su padre falleció de cáncer cuando éramos adolescentes. Su padre es el único recuerdo feliz que tengo de esa noche horrible. La isla donde crecí tenía una ciudad y un pueblo afuera de ella. Nosotros vivíamos en el sur, pero antes del pueblo. Había bomberos para el norte y el sur, y policías estatales para la isla, y policías locales en los límites de la ciudad. Mi mamá llevó a mi hermano y a mí a casa de unos amigos de la familia, mientras que mi papá se quedó para tratar con los bomberos y un policía estatal que llegó más tarde, después de la investigación. Mi familia, los vecinos y los bomberos, llegaron a la conclusión de que una persona había estado viviendo en nuestro espacio de acceso durante al menos 4 meses. Sabemos que provocó el incendio a propósito. Usó una caja de fósforos. Mi mamá dijo que la primera cosa extraña que notó esa noche fue el olor a azufre. También sabemos quién lo hizo, fue Mark. Su tío fue uno de los bomberos que llegó primero a nuestra casa y lo vio parado cerca de nuestro camino de entrada, observando. Mi mamá le había dado una descripción de lo que la persona que vi huir de la casa estaba usando, y era la misma ropa que él llevaba puesta cerca de la casa, en el área del espacio de acceso. Mi papá descubrió dónde pasaba el tiempo cuando no estaba en el espacio de acceso. Había un montón de colillas de cigarrillos y latas de refresco, que también se encontraron en el espacio de acceso. Pero como el espacio de acceso no estaba cerrado con llave, nuestra compañía de seguros no nos habría pagado las reparaciones, porque nuestros tanques de agua estaban allí, y el espacio debía estar cerrado con llave. Así que mis padres nunca dijeron nada a la policía, y los bomberos tampoco dijeron nada. Si hubiéramos seguido adelante con esto, podríamos haber perdido nuestra casa, una casa que mi padre había construido. Tomó 4 meses reparar nuestra casa, y olía a ozono incluso años después. Lo que más me molesta es saber que él nos había visto a mí y a mis amigas desnudas numerosas veces mientras nos cambiábamos en la sala de recreo durante muchas pijamadas. Donde él se había instalado estaba justo al lado de la madera contrachapada con agujeros perforados. Escuchaba todos nuestros secretos. Nunca les expliqué a mis amigas que él nos había visto o lastimado durante nuestras pijamadas, porque no quería que se sintieran tan mal como yo me sentí, y aún me siento. Todavía tengo problemas cuando estoy sola en casa. No puedo dormir si soy el único adulto en la casa. Mantengo el volumen de todo muy bajo. Tengo miedo de ducharme porque necesito ver la puerta de entrada, y aún tengo terrores nocturnos hasta el día de hoy. Ahora tengo 34 años.
He estado lidiando con ansiedad desde el incendio y ataques de pánico desde que tenía 18. Hace poco me diagnosticaron con trastorno de estrés postraumático. El intruso tenía 20 años cuando lo atraparon por quemar algunas casas, y finalmente lo metieron en la cárcel. Todos mis juguetes de la infancia estaban guardados en ese espacio de acceso, junto con muchas posesiones sentimentales de nuestra familia. Vivo en un lugar que podría describirse como el fin del mundo, un rincón remoto de Alaska donde no pasa nunca nada. No sé si puedes imaginarte lo que es vivir en un lugar así, donde el frío cala los huesos y la nieve se acumula casi todo el año. Es un sitio tranquilo, demasiado tranquilo, diría yo. Vivimos solo mi papá y yo en una casa vieja, algo apartada del resto. Siempre me gustó esa tranquilidad, ese silencio que te envuelve como una manta en invierno. Pero todo eso cambió aquel día y no creo que vuelva a sentirme segura de nuevo. Mi papá se había ido temprano, como de costumbre. Se ocupaba de cualquier cosa que pudiera encontrar para hacer fuera de la casa. Tenía sus trampas para animales, hacía reparaciones en el cobertizo, y a veces simplemente desaparecía por horas. A mí no me importaba. Era su forma de mantener la cabeza ocupada, y a mí me dejaba la casa para mí sola. Nunca me había dado miedo quedarme sola. A veces pensaba que era lo mejor sin distracciones, sin gente. Solo yo y mis pensamientos. Era un día como cualquier otro, o al menos eso pensé al principio. Me levanté tarde, desayuné tranquilamente y me senté en la sala a perder el tiempo en mi teléfono. Las horas pasaban lentas, y el viento soplaba con fuerza afuera, como lo hacía siempre. La casa crujía con esos ruidos típicos del invierno, cuando la madera parece que se resiente del frío. Pero ese día, esos crujidos parecían tener un ritmo distinto, uno que no lograba identificar al principio. Escuché un ruido que me hizo levantar la vista. Venía del piso de arriba, como si algo pesado se moviera. Lo ignoré al principio. Podía ser cualquier cosa, ¿no? Pero luego los sonidos empezaron a ser más claros, más insistentes. Se escuchaban pasos, como si alguien estuviera caminando por el pasillo del segundo piso. Me quedé paralizada en el sofá, tratando de convencerme de que estaba imaginando cosas, de que no podía ser lo que creía. Pero los pasos continuaban. Se escuchaban lentos, firmes y luego... las voces. Las voces eran lo peor. No se entendía lo que decían, pero estaban ahí, como un murmullo constante entrecortado. 2 personas, sin duda. Me puse de pie casi sin querer, sintiendo cómo el corazón me golpeaba el pecho. No sabía qué hacer. Todo era tan irreal que mi mente no lograba procesarlo. No era posible que hubiera alguien en la casa. Era imposible. Nadie entraba sin que lo notáramos, y además, ¿por qué estarían ahí? Las ideas se atropellaban en mi cabeza, y el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Decidí subir. No sé en qué estaba pensando, pero mis piernas se movieron solas. Agarré el teléfono, pero no marqué ningún número. ¿A quién llamaría? ¿Qué les diría? Subí despacio, tratando de hacer el menor ruido posible. Cada peldaño de la escalera parecía gritar bajo mis pies. Las voces se hicieron más claras a medida que me acercaba, como un zumbido que no te deja pensar. Estaba aterrada, pero también estaba furiosa, porque no entendía qué estaba pasando. Cuando llegué al segundo piso me asomé por el borde del pasillo. Mi respiración se cortaba con cada segundo que pasaba. Lo que vi me heló la sangre. Eran 2 hombres, parados en la habitación de mi papá. No estaban buscando nada ni revolviendo las cosas. Simplemente estaban allí, de pie, como si fuera lo más normal del mundo. No parecían preocupados, no estaban apresurados. Hablaban entre ellos en voz baja, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Me quedé paralizada sin saber qué hacer. No tenía a dónde ir, y ellos estaban justo en medio del pasillo que me separaba de la única salida. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Me escondí tras la puerta del baño, tratando de no hacer el menor ruido. Las piernas me temblaban, y apenas podía controlar mi respiración. No podía dejar de pensar en todas las posibilidades, en todo lo que podría pasarme si esos hombres me descubrían. No tenía idea de qué querían, pero su presencia ahí me llenaba de un miedo que nunca había sentido antes. Las horas pasaban lentas, cada minuto se hacía eterno. Podía escuchar fragmentos de su conversación, pero nada tenía sentido.
Mencionaban nombres que no conocía, hablaban de lugares que no me resultaban familiares. Intenté recordar si mi papá había hablado de alguien o había mencionado que vendría alguien a la casa, pero nada. Todo esto era demasiado extraño. Me preguntaba si estaría soñando, pero el miedo era tan real, tan tangible, que sabía que no había escape de esa pesadilla. Mi teléfono estaba en silencio, pero me aferraba a él como si fuera una tabla de salvación. No quería llamar a nadie porque sabía que si hacía ruido, todo acabaría mal. Me limité a permanecer oculta, con la espalda pegada a la pared, escuchando cada palabra, cada risa apagada de esos hombres. El tiempo se alargaba y yo solo podía pensar en mi papá, en lo que sucedería si llegaba y los encontraba. No sabía si esos tipos eran peligrosos, pero algo en su actitud me decía que no estaban ahí para nada bueno. A lo largo de esas 5 horas, pasé por todos los estados posibles de miedo. Al principio el pánico me paralizó, pero luego vino la ira, el deseo de enfrentarme a ellos, de gritarles que se largaran. Después la desesperanza. No podía salir, no podía moverme. Estaba atrapada en mi propia casa, y lo único que podía hacer era esperar a que mi papá volviera, o que esos hombres decidieran irse por su cuenta. Mis músculos se agarrotaban, y cada tanto tenía que cambiar de posición con un cuidado extremo para no hacer ruido. Hubo momentos en los que pensé que iban a descubrirme. Uno de ellos se acercó al baño en un punto, y mi corazón casi se detuvo. Lo escuché parar frente a la puerta y suspirar, como si estuviera aburrido. Solo estaba a un par de pasos de mí. Podía ver sus botas sucias bajo la rendija de la puerta, y contuve la respiración como si mi vida dependiera de ello. Si hubiese abierto la puerta, ahí mismo se habría acabado todo. No sé si escuchó algo o si simplemente decidió no entrar, pero después de unos segundos que me parecieron siglos, se alejó y volvió al cuarto de mi papá. Finalmente, después de lo que me parecieron horas interminables, escuché que uno de ellos dijo algo que sonó a una despedida. Sus pasos resonaron por el pasillo y comenzaron a bajar las escaleras. Esperé, conteniendo el aliento, hasta que todo quedó en silencio. No me atreví a moverme de inmediato. Tenía miedo de que regresaran o de que solo estuvieran fingiendo. Me quedé en mi escondite, congelada por el miedo y el cansancio. Cada minuto era una tortura. Finalmente, el sonido de la camioneta de mi papá entrando en el garaje me sacó de mi trance. Sabía que él tampoco tenía idea de lo que había pasado, pero no quería que subiera y se encontrara con algo inesperado. Salí de mi escondite con mucho cuidado. Mis piernas apenas respondían. Abrí la ventana del baño y me deslicé hacia el exterior. El frío me golpeó de lleno, pero no me importó. Corrí hacia la camioneta, casi resbalando en la nieve. Cuando llegué junto a mi papá, le dije todo lo que había pasado, cada detalle, aunque las palabras me salían entrecortadas y llenas de miedo. No me creyó del todo, o al menos no quería asustarse tanto como yo lo estaba. Aún así, fuimos a la estación de policía y les contamos lo sucedido. Los policías vinieron con nosotros y revisaron toda la casa, pero no encontraron nada. No había señales de que alguien hubiese forzado la entrada, ni rastros de que esos hombres hubieran estado allí. Todo estaba tal y como lo habíamos dejado. Me miraron como si estuviera exagerando, como si todo fuera una historia de una chica asustada que se había imaginado cosas. Pero yo sabía la verdad. Esos hombres estuvieron allí, y aunque nunca supimos quiénes eran o qué querían, ese día cambió algo en mí. Desde entonces, no puedo quedarme sola en la casa sin sentir que alguien podría estar observándome, esperando el momento adecuado para aparecer. No hay noche en la que no recuerde esos susurros, esas risas bajas, y el miedo que sentí al saber que no podía hacer nada para protegerme. Esa experiencia me marcó para siempre. No se lo deseo a nadie, y a veces me pregunto si algún día podré volver a sentirme segura en mi propio hogar. Siempre me ha gustado salir a caminar. Vivir en un lugar como Alaska te da esa libertad de explorar sin que nadie te moleste, perderte entre los paisajes y disfrutar del silencio. Desde pequeño, acostumbraba a caminar por los alrededores de la ciudad, a aventurarme por los senderos menos transitados y, a veces, simplemente perderme en mis pensamientos mientras recorría las calles vacías.
Era mi forma de despejar la mente, de encontrar algo de paz en medio del frío constante. Pero todo eso cambió después de lo que me pasó una tarde. Una experiencia que aún me persigue y que me ha dejado con un miedo que no consigo sacudirme. Ese día comenzó como cualquier otro. No tenía nada planeado, solo salir a dar una vuelta y disfrutar de la tranquilidad de mi pequeña ciudad. Hacía frío, pero estaba acostumbrado. El viento helado era parte de mi vida y nunca me había impedido salir. Me puse una chaqueta gruesa, un gorro y mis botas, y salí sin pensar demasiado. Las calles estaban tranquilas, como siempre. Pocas personas, algunas tiendas cerradas, y una sensación de abandono que a veces te hacía sentir que el lugar estaba atrapado en el tiempo. Caminé por el centro, pasé por la vieja estación de tren, y luego me dirigí hacia las afueras, donde los edificios se convertían en casas aisladas y el terreno comenzaba a volverse más irregular. No había nada fuera de lo común. Me gustaba pasear sin un rumbo fijo, simplemente siguiendo mis instintos, y esa tarde no fue diferente. Los árboles estaban cubiertos de nieve, el sol comenzaba a ponerse y teñía el cielo de un color anaranjado que siempre me parecía espectacular. Iba caminando por una calle solitaria, una de esas que terminan en un camino de tierra que lleva a ninguna parte. Todo estaba en silencio, salvo por mis pasos que crujían en la nieve y el suave aullido del viento entre los pinos. Pero entonces algo cambió. Me di cuenta de que no estaba solo. A lo lejos vi un grupo de hombres que caminaban por la misma calle, un poco más atrás. No les presté mucha atención al principio. A menudo había cazadores o personas que salían a caminar como yo. Sin embargo, algo en la forma en que se movían me hizo sentir incómodo. Iban en fila, y aunque estaban lejos, podía notar que me miraban. No sé explicar bien por qué, pero tuve una sensación extraña, como si algo no estuviera bien. Seguí caminando, tratando de no darle importancia, pero cada vez que miraba de reojo los veía acercarse más. Había algo en ellos que no encajaba. Vestían chaquetas oscuras y gorras, y aunque se mantenían a una distancia prudente, podía sentir que me seguían. Apresuré el paso, tratando de mantener la calma. No había razón para entrar en pánico, me repetía a mí mismo, pero mi corazón empezó a latir más rápido. De pronto escuché algo que me hizo parar en seco. Fue un sonido seco, un estallido que retumbó en el aire frío. No supe reconocerlo de inmediato, pero cuando giré la cabeza, vi a uno de los hombres levantando un arma. No lo creía. No podía ser cierto. El eco del disparo resonó de nuevo, y fue entonces cuando comprendí. Me estaban disparando. Sentí un frío intenso en la espalda y el impulso de correr fue inmediato. Eché a correr por la calle sin mirar atrás, sin pensar. Solo corría mientras los tiros continuaban sonando. No sabía cuántos eran ni qué querían. Solo podía oír los estallidos y sentir las balas silbando cerca. El miedo me tenía paralizado por dentro, pero mis piernas no se detenían. Corrí por lo que me parecieron kilómetros, zigzagueando entre los árboles y tratando de poner la mayor distancia posible entre ellos y yo. Cada disparo era como una bofetada de realidad. No estaba seguro de hacia dónde iba. Solo sabía que tenía que seguir moviéndome. Sentía que cada segundo contaba, que detenerme significaría el final. Mis pulmones ardían, mis pies se hundían en la nieve, pero no me atrevía a mirar atrás. Todo lo que oía eran los disparos y las ramas que se quebraban bajo mis pies. Finalmente llegué a una calle más transitada, aunque seguía desierta. Giré rápidamente hacia un callejón y me acurruqué detrás de un contenedor de basura, jadeando y con el corazón desbocado. Desde allí, podía ver a los hombres pasar corriendo en la distancia, buscando. No me vieron, no sabían dónde estaba, y seguí en silencio, controlando mi respiración para no hacer ningún ruido. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Quiénes eran? ¿Por qué me estaban siguiendo? No había hecho nada para provocar algo así, y el terror de no entender lo que estaba pasando solo empeoraba la situación. Pasaron unos minutos que me parecieron eternos. Los hombres se detuvieron al final de la calle y discutieron entre ellos. No podía escuchar lo que decían, pero sus gestos eran agresivos, como si estuvieran frustrados. Uno de ellos lanzó un grito de rabia, un sonido que se quedó grabado en mi memoria. Después de eso, se dieron la vuelta y comenzaron a alejarse, pero yo no me moví, no podía confiarme. Me quedé en mi escondite hasta que estuve completamente seguro de que se habían ido. Cuando me sentí lo suficientemente seguro, salí del callejón y corrí hacia la estación de policía.
que por suerte no estaba muy lejos. Mis manos temblaban tanto que apenas podía girar la perilla de la puerta. Entré y les conté todo lo que había pasado, tratando de no sonar completamente loco. Los oficiales me miraron con incredulidad, como si no pudieran creer lo que les estaba diciendo. Les describí a los hombres, les dije dónde había ocurrido todo, pero no parecía que me tomaran en serio. Me dijeron que enviarían una patrulla a revisar la zona, pero yo sabía que ya era demasiado tarde. Esos hombres se habían ido, y no había ninguna evidencia de lo que había pasado. Gracias a Dios, ningún disparo llegó a pegarme. De lo contrario, no estaría aquí contando esta historia. No sé qué habría pasado si me hubieran alcanzado, pero no puedo dejar de pensar en lo cerca que estuve. Desde entonces he dejado de salir a caminar solo. Ese lugar tranquilo que tanto me gustaba se ha convertido en una fuente constante de ansiedad, y cada vez que escucho un ruido fuerte el recuerdo de ese día vuelve como un golpe frío que me recorre el cuerpo. Sigo sin entender qué fue lo que hice para que esos hombres me persiguieran, pero una cosa es segura. No he vuelto a sentirme seguro desde ese día, y probablemente nunca lo vuelva a hacer.